anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que él salvó. Ellos son su pueblo y en su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo, se vive en plena libertad, santa y dulce comunión, sin vergüenza ni pues su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que salvó. Ellos son su pueblo y es su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo.
Dios le bendiga. Agradecida al Señor por la oportunidad que me brinda de estar por este medio y saludarlo. Quería compartir en Salmo 93. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se ciñó de poder. Jehová afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que la recia onda del mar. Tu testimonio son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Dios los bendiga, mis hermanos. Una nueva mañana, un nuevo día para alabar a nuestro Señor. Hemos escuchado a un Dios eterno, a un Dios que ha establecido su reino desde siempre. Y Él tiene el control de todas las cosas, aún de las cosas que pasan en este mundo hoy, todo está bajo su control. Y le vamos a dar gracias y comenzamos estas alabanzas a Dios con una oración. Luego leeré unos pasajes y entonaremos dos cánticos que son muy de mucha bendición para nosotros. Oremos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias porque podemos estar aquí, Señor, y podemos estar ante tu presencia, Señor, sabiendo de que tú sabes todas las cosas que han pasado en este mundo, las que pasan hoy y las que van a pasar, Señor. Te pedimos que podamos nosotros, Señor, ser siervos tuyos, somos hijos tuyos también, Señor, y que podamos, en función de lo que sea tu voluntad, nosotros hacer lo mismo, Señor, que podamos nosotros ser de bendición a aquellas personas que necesitan saber de tu palabra y deseamos hoy, Señor, alabarte, bendecir tu santo nombre, Señor, para que todas las cosas que no sucedan, Señor, sean para nuestro bien. Te pedimos por las cosas que están pasando en el mundo, Señor, te pedimos por los necesitados, te pedimos por las personas que aún no te conocen, que no tienen una comunión contigo. Para ti, Señor, estas alabanzas, estas canciones y este culto, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Permítame leerles Filipenses, es cortito. 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló. Él mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y se confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Cantamos y los alabanzas.
Gálatas 4:6 dice, y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre. El siguiente himno habla de la gracia de Dios y también de su amor por nosotros. Está basado en una palabra que está en 1 Samuel 7:12 que dice, que habla donde Samuel puso una piedra y dijo, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Y el Creador lo basó sobre ese pasaje de la Biblia y lo invito a que lo podamos cantar juntos. Gracia tierna, de pecado
que hacernos una pregunta: ¿cuál es nuestro deseo hoy, o mañana, o pasado mañana? Esta canción habla de honrar a Dios, de honrarte a ti, de usar todas nuestras fuerzas para afianzar esa comunión con Dios, con el Señor. Que podamos cantar esta canción pensando en que Él es nuestra adoración y que tenemos muchas formas de adorarlo. Y una de ellas es escuchar su palabra, que va a venir a continuación. Podemos también en la oración, en la ayuda a los hermanos, hay muchas formas de adorar. Busquemos la mejor forma que nosotros tengamos dentro de nuestro corazón y que Dios nos haya puesto para adorarlo a Él. Y preparemos nuestro corazón para escuchar la palabra de Él. Buen día, hermanos. Es un gusto estar otra vez con ustedes compartiendo la palabra del Señor, sobre todo en estos momentos en que nos estamos liberando de la pandemia, pero en que todavía sentimos el rigor de ella, encontramos consuelo y alivio en la palabra del Señor. Y hoy quisiera compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 15, del versículo 20 al versículo 28. 1 Corintios 15, del 20 al 28. Y dice así la palabra del Señor. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre,
cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él a todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. En este pasaje el apóstol Pablo viene respondiendo a una pregunta que angustiaba el corazón de muchos creyentes, que acerca de todos sus familiares que habían muerto antes que el Señor volviera, porque en esos tiempos se creía que la venida de Jesucristo, nuestro Señor, era inminente, podía venir en cualquier momento. Entonces decía así: los que murieron, los que fueron perseguidos, martirizados, ¿qué va a pasar con todos ellos? Y en este pasaje, todo el capítulo 15, que sería muy interesante leerlo completo, lástima que por cuestiones de tiempo no podemos hacerlo, pero este pasaje habla justamente de eso, ¿no es cierto? De la resurrección de aquellos que han muerto antes de la venida del Señor, y al mismo tiempo nos alumbra sobre diversos temas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el plan de Dios y sobre todo el motivo por el cual Jesucristo ha venido a este mundo. Muchas personas a quienes les llama la atención la persona de Jesucristo, incluso lo admiran desde un punto de vista secular, ¿no es cierto?, no desde el punto de vista del creyente que le ha recibido en su corazón, ignoran que Jesucristo vino a este mundo con un propósito. Muchos piensan que era una persona buena, a la que de tan bueno que era lo mataron, pero no saben más que eso, y a veces los mismos creyentes piensan que el único propósito de Jesucristo al venir a este mundo era padecer por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y tienen razón, porque es así, pero no era el único propósito. Cuando Adán cayó toda la creación juntamente con él, y cayó en manos de Satanás, el príncipe de este mundo. Por eso a partir de ese momento se lo llama así, porque se apropió de todo lo que le pertenecía a Adán, enseñoreándose de todas las cosas y creando en el reino de Dios un disturbio tan grande que solo Jesucristo pudo venir a arreglar. Por eso en la oración que el Señor nos enseñó, el Padre Nuestro dice: venga a nosotros tu reino. O sea, que reine siempre sobre nosotros, sobre este planeta, sobre nuestras comunidades, y que se haga siempre tu voluntad, como se hace en el cielo, así también en la tierra. El domingo pasado tuvimos una muy emotiva y apabullante reunión cuando hablábamos no solamente de la adoración celestial en el Apocalipsis, sino del Cordero, ese Cordero incomparable que fue entronizado en los cielos, que será entronizado en los cielos, ¿no es cierto?, que es la apertura del Apocalipsis, cuando se abren las cosas por venir y nos quedamos mudos, ¿no es cierto?, mudos sobre la maravilla de los planes de Dios y de qué manera precisa y de qué manera implacable y constante se cumplen y se están cumpliendo aún ahora en este momento. El plan de Dios que incluye el recuperar al hombre caído, regenerarlo, perdonar sus pecados, morir en la cruz, pero también reparar todo el daño que se hizo. Así
uno se emociona cuando se ve representado en esas profecías del futuro a todos los fieles de todas las épocas, en esos 24 ancianos que adoran en tronos delante del gran trono del Señor. Y al fin uno dice, bueno, al fin el hombre se reúne con todos los seres celestiales en el reino del Señor. Es una visión futura, pero no deja de ser parte del plan que tenía Dios y que Jesucristo ejecutó. Acá, empezando con esta lectura, tenemos dos ideas totalmente israelitas, se podría decir. Tal vez es muy difícil para nosotros entenderla, pero para los israelitas la entendían enseguida, y aquellos que habían sido criados en la doctrina de Jesús, ¿no es cierto? Dice que en ese orden de resurrección, los que iban a nacer primero, el que iba a nacer primero era Cristo, como las primicias que se daban de las cosechas, ¿no es cierto? Y que se consagraban a Dios, el primero. Generalmente se tomaba una gavilla de cebada, que era lo primero que se recolectaba, ¿no es cierto?, en la fiesta de las cosechas, y el sacerdote la mecía delante de la presencia del Señor, pidiendo la bendición del Señor sobre la mesa y sobre las cosechas de todo, y a partir de ahí se empezaban a moler los granos para hacer el pan, ¿no es cierto? Bueno, Cristo es las primicias. ¿Por qué las primicias? Porque derrotó a la muerte. Porque era imposible, dice la palabra del Señor, que fuera retenido por la muerte. Jesucristo resucita de la muerte, porque Él es la vida. El puro impulso vital que la muerte no puede retener. Y abriéndonos camino a cada uno de nosotros, que estábamos condenados a muerte por nuestros pecados, para que pudiéramos vivir las vidas que el Señor tiene planificado para cada uno de nosotros, y para que pudiéramos entrar a la presencia misma del Señor, a ese trono que se menciona en el Apocalipsis, tan imponente, tan grande, tan rodeado de seres celestiales, tan impresionante que a veces el solo leerlo apabulla, para que podamos entrar aún con nuestros pecados, porque el Señor ya lo considera, Dios ya lo considera pagados por la muerte de su Hijo en la cruz, por la muerte de Jesucristo, el hombre perfecto, en la cruz. Otra de las ideas es que justamente los que fueron hijos de Adán, al haber Adán rechazado las órdenes de Dios, haber transgredido las ordenanzas del Señor y sus mandamientos, todos sus hijos obraron igual que el Padre. Así que como Adán cayó, también todos nosotros caemos. Así que Jesucristo viene como el nuevo Adán, un hombre sin pecado, para redimir a la humanidad caída y restaurarla al lugar desde donde cayó, a la derecha de Dios, un ser creado para andar en confianza, en relación y en intimidad con el Señor. Por eso dice, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, porque no es solamente el perdón de los pecados, es retomar lo que Adán había perdido, esa vida espiritual que se vivifica con el Espíritu Santo, el cual empieza a formar parte de nuestras vidas y nos hace verdaderos hijos de Dios. Porque nosotros no podemos hacernos hijos de Dios. Es el Señor que nos adopta a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, nos adopta como hijos. Y no solamente nos perdona los pecados, sino que nos hace vivir la vida que viene de Él. La vida que viene de arriba, la que vale la pena ser vivido. Dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, o sea, Cristo el primero. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre,
cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. O sea, Jesucristo viene a tomar posesión de la tierra. Va a venir a tomar posesión de la tierra y de todos los poderes, no solamente de los gobiernos humanos, sino de los poderes celestiales, que en este momento gobiernan, dice, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como dice la carta a los Efesios, ¿no es cierto? Que existen y el Señor va a venir a derrotarlos y a tomar posesión de cada uno de ellos. Dice, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Como dice el gran Salmo 2, ¿no es cierto? Hermoso. ¿Por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, saquemos de nosotros sus cuerdas. O sea, hagamos lo que queramos, no necesitamos estar atados a los mandamientos de Dios. Liberémonos de Dios. Y dice, el Señor que está en los cielos se reirá. En realidad es una figura antropomórfica, ¿no es cierto? Es como dice, bueno, mirá estas pequeñas hormigas que pretenden rebelarse contra el poder del ser humano, ¿no es cierto? Bueno, nosotros ni siquiera somos hormigas en comparación con Dios, porque Dios es terriblemente grande, el Señor de la creación que ha creado no solamente este hermoso y vasto planeta, sino el universo entero, con todas las cosas que la ciencia nos declara hoy en día que existen en el universo y las que desconocemos, que son muchas. Este Dios es más grande que todas estas cosas. El único Dios, el único Señor, el que merece todo dominio, toda posesión. Y Jesucristo vino para eso, para derrotar y poner en orden todas las cosas que están desacomodadas, para encarcelar esos espíritus que no tienen perdón, porque habiendo conocido a Dios cara a cara le traicionaron. Y para recuperar al hombre que siendo engañado tiene una segunda oportunidad, la segunda oportunidad de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y ser un hijo de Dios, un hijo del nuevo Adán, un hijo de ese nuevo pueblo de Dios que ahora llamamos iglesia, pero que algún día va a formar parte como una raza distinta, como la que son los ángeles, y vaya a saber cuántas clases de ángeles hay, que desconocemos, porque la palabra de Dios no es un tratado ni de angelología, ni una descripción completa de la creación de Dios. Nos muestra parte de eso, un poquito, comparado a lo que quisiéramos saber. Realmente quisiéramos saber mucho más, pero el Señor nos va revelando las cosas de a poquito. Y todas estas cosas que no formaban parte del reino de Dios van a pasar a formar parte del reino de Dios, porque esa es la misión que trajo Jesucristo. Él vino a morir por el pecado de cada ser humano, pero también para derrotar todo poder, todo dominio, para recuperar la creación que gime, dice, gime, todo en conjunto gime, sufre, esperando la manifestación de los hijos de Dios, es decir, esperando que la iglesia y el pueblo de Israel y los creyentes de todas las épocas convivan juntos en el milenio, reinando con Jesucristo sobre la tierra. Porque va a pasar, Él va a volver, pero no va a volver para ser crucificado por los pecados de nadie, porque su sacrificio fue de una vez y para siempre, un sacrificio perfecto. Pero va a venir para reinar, porque le corresponde, porque Él es rey, porque Dios puso todas las cosas
debajo de sus pies. Y su misión es que todas las cosas, aun las que se le revelan, serán puestas debajo de sus pies para que él a sí mismo, como dice acá, ponga todo debajo de los pies de Dios. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a él todas las cosas. O sea, claramente se exceptúa a Dios, que es como la mente pensante y planificadora. Jesucristo es el ejecutor, ¿no es cierto? Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó. A él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Qué belleza, ¿no es cierto? Es como un rulo en el tiempo, esta historia humana, que hemos tenido el cuestionable merecimiento de protagonizar, ¿no es cierto? Porque ha sido una historia de rebelión contra Dios, de violencia, de sufrimiento, de todas aquellas cosas que la gente de hoy en día culpa a Dios, las hizo el hombre cuando se rebeló en contra del Señor. El sufrimiento de las mujeres, el sufrimiento de los niños, el sufrimiento de los ancianos ante todos esos hombres poderosos que abusan de los que son más débiles, que le hemos tenido que crear leyes y organizaciones, y aún así no se puede poner orden en este mundo, porque el problema no está en las instituciones, no está que nos falta una ley, no es que nos falte una ley, o que nos falte un tribunal, o que nos falte alguna cosa que hacer para que realmente las cosas empiecen a marchar bien. El problema está acá, en el corazón, y es el pecado. Y es el pecado. El pecado que trajo la muerte que tanto tememos. Se dice que en una oportunidad le preguntaron a Napoleón, como si Napoleón fuera un sabio, ¿no es cierto? ¿Qué pruebas había de la existencia de Dios? Y dicen que él contestó, porque yo no sé si esto es cierto realmente, pero realmente está en los libros, y bueno, por eso lo menciono. Dice que él contestó: las pruebas de la existencia de Dios son la muerte y los judíos. O sea, todo lo relativo al plan de Dios. La muerte que el hombre se ganó al rechazar la misericordia de Dios y el plan de Dios reflejado en los judíos que nos han transmitido la palabra de Dios, que es el registro de las revelaciones de Dios a favor nuestro, ¿no es cierto? Y eso demuestra que Dios existe. ¿Y qué tipo de Dios es? Porque no es el Dios indiferente de Aristóteles que creó el mundo y se olvidó, o como a alguno le gustaría creer, que dejó todas las cosas libradas a su propio funcionamiento, ¿no es cierto? Él puso leyes, construyó de determinada manera y después dejó que las cosas funcionaran por sí mismo y se fue. No, es un Dios que se interesa. Desde el mismo momento en que el hombre pecó, Dios le dijo: ¿qué hiciste? ¿Acaso hiciste lo que yo te mandé que no hicieras? Dios sabía. Esto es una pregunta retórica, ¿no es cierto? Que queda bien, pero la respuesta es obvia, sí. Lo que hizo el hombre cuando se escondió de Dios y se dio cuenta que era pecador fue porque transgredió las normas de Dios. ¿Para qué se iba a tapar? ¿Con qué iba a tapar su pecado? ¿Con un delantal de hoja, como dice la palabra de Dios? No, él se dio cuenta de su desnudez. ¿Por qué? Porque por primera vez en su vida Adán se dio cuenta que tenía algo que ocultarle a Dios, algo que quería ocultarle
a Dios, algo que no le podía confesar al Señor, y era que lo había desobedecido. Y en su desesperación por ocultar este pecado que lo avergonzaba, porque antes estaban desnudos y no se avergonzaban, porque no hay nada en el cuerpo humano que nos tenga que avergonzar, porque Dios creó al ser humano física y espiritualmente perfecto. No había nada de qué avergonzarse, pero después de la caída, después de la desobediencia, sí, porque había por primera vez en la vida algo que ocultar. Intentó ocultarlo con hojas de árboles, ¿no es cierto? Y Dios enseguida se dio cuenta. Y Dios enseguida elaboró un plan para recuperar al hombre y atraerlo hacia sí. Dice que Dios ahí los cubrió con pieles de animales. Y algunos suponen que esos animalitos que murieron para cederle su piel al ser humano fueron el primer sacrificio para cubrir el pecado del ser humano. Y ahí, a través de las ordenanzas que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí y de los 10 mandamientos que expresan el ideal de hombre que Dios quiere y los sacrificios que le dio por si el hombre no llegaba, no iba a llegar nunca. No iba a llegar nunca a alcanzar el ideal de Dios, porque la idea de Dios es que el hombre no peque nunca. Entonces dijo, bueno, si pecas tenés que hacer un sacrificio. Hizo todo un sistema de sacrificio que era simbólico, porque algún día iba a venir alguien para arreglar todo esto, pero primero vino, antes de venir como el rey triunfante que viene a poner en orden todas las cosas, vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todas estas cosas están en Génesis, el libro de los principios, y aparecen de rebote, no. Ahora aparecen porque tienen que aparecer en el Apocalipsis que estamos estudiando en la escuela dominical, porque vienen a nuestra memoria el origen de todas esas cosas. Cuando el apóstol Pablo se dirigió hacia Atenas a predicar a los filósofos, al ágora donde se reunían los grandes filósofos de su época, compuso un mensaje espectacular, citando a los filósofos, citando la necesidad del hombre, al Dios potente de la creación y la necesidad del hombre de recibirle en el corazón, y de la tarea de Jesucristo al resucitar de los muertos para salvar a la humanidad. Ahí cuando dijo resurrección, se fue todo a la basura. Se fue todo a la basura, porque se le entraron a reír. A resucitar a una persona, como si está bien, vení la semana que viene y te vamos a escuchar. Sin embargo, alguno que otro se convirtió. El próximo objetivo de Pablo para predicar el Evangelio, ya que había tenido tan poco éxito en Atenas, ¿no es cierto?, fue ir a Corinto. Corinto llegó a ser la segunda Atenas y alcanzó más gloria a veces que Atenas, porque Corinto en más de una vez derrotó a los que derrotaron a Atenas, que fueron los espartanos en la historia griega, ¿no es cierto?, y asimismo asumió el papel de Atenas como capital de la filosofía, pero Pablo había escarmentado. Se había dado cuenta que no podía hablarle a esa gente de la misma manera que le había hablado a los filósofos, aunque entendían de filosofía. Dice, así que me propuse no saber nada entre vosotros salvo a Cristo y a Cristo crucificado para perdón de los pecados. Porque no hay forma de persuadir la mente de las personas. No hay forma de mostrarles a Dios y forzarlos a creer. Hay que confrontar a la gente con su propio pecado, con su propia debilidad, con sus propios errores, y hacerle ver que una vida con el pecado en el corazón
no sirve para nada. No sé cuánto tiempo de historia tenemos, 12.000, 15.000, 20.000 años, conocida por lo menos. Y es una historia terrible. Sangres, muertes, abusos, hambres, pestes, pestes causadas por el hambre y las carencias, ¿no es cierto? Algunos que tienen de todo, otros que no tienen nada. Como decían algunos, ¿no es cierto? Algunos no tienen ni para comer y otros hacen dieta. Este es el mundo injusto que hemos creado y del cual le echamos la culpa a Dios. Si Dios existe, ¿por qué no eliminas la guerra, las diferencias sociales, el sufrimiento de los niños que nos duele tanto, el de los ancianos que se... Todo esto sale de acá, del corazón del hombre, porque el corazón del hombre desde su primer pecado es un continuo ir en contra de los planes de Dios, buscando una alternativa a lo que no se puede mejorar, que es la ley de Dios. Por eso vino Jesucristo y derrotó y va a derrotar para siempre jamás al más grande enemigo de los hombres, que es la muerte. Porque para eso vino y para eso puso la vida. Para eso vino a ordenar todas las cosas. Para ponerlas todas a los pies de Dios, inclusive la muerte vencida, que beneficia también a los seres humanos y a la creación de Dios, porque Dios no creó a la gente para que muera y sufra. Dios no te creó para que mueras y sufras, sino para que disfrutes de la vida. Si no, mirá la gran pregunta del sabio en el libro de Eclesiastés. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo lo que se afana, de todo el trabajo que se toma debajo del sol? No dice que trabajar y trabajar y trabajar hasta morir. El hombre tiene que disfrutar. El ser humano tiene que vivir la vida porque Dios lo creó para ser feliz. Le dio un trabajo para ser feliz. Cuidar de la naturaleza. Hacerla hermosa y productiva. Era un juego lo que le dio de trabajo. Y así el hombre, al ponerse la naturaleza en contra, empezó a ganarse el pan con el sudor de sus frentes. Y esa tierra que tan pródiga Dios se la puso a su disposición, empezó a darle cardos, espinas, ortigas, yuyos. Tenemos que volvernos al Señor, aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Si no aceptaste a Jesucristo como su Señor, como tu Señor y Salvador, no vas a resucitar con Él en su reino. Porque esta promesa es solamente para aquellos que se humillan delante del Señor, ponen sus pecados a sus pies y le reciben en su corazón. Y como siempre digo, hermano, si llegaste alguna vez a conocer al Señor y después por alguna razón te alejaste de su cuerpo aquí en la tierra, de su iglesia, acércate. Acércate a nuestra iglesia, a cualquier otra iglesia. Acércate al cuerpo de Cristo y viví la vida plena del Espíritu Santo. Que no se vive en solitario, que sí, cuando estamos solos nos consuela, pero no se vive en solitario, se vive en comunión con nuestros hermanos y en comunión con nuestro Dios. Acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador y participe de la resurrección. Como Cristo resucitó, usted va a resucitar. Cristo resucitó el primero, después los que estén con Él en su venida y después todos los que hayan creído en Él. Que sea usted uno de ellos. Que Dios le bendiga, hermano.